Hola chicos, mi nombre es Jacqueline Herrera, voy a ser su profesora este semestre en el curso de Química Básica 2 en la modalidad virtual. Como ya habrán leído en la guía paso a paso, estos videos tienen como objetivo resolver algunos de los ejercicios que se presentan en la práctica A, de manera que ustedes puedan aplicar los conceptos que han leído hasta el momento y repasado en ejercicios prácticos. Como hasta ahora habrán estudiado, la espontaneidad de un proceso se debe analizar con base en la energía libre de Gibbs. Un valor negativo de delta G indica que el proceso es espontáneo. Un valor igual a cero indica que el proceso se encuentra en equilibrio y un valor positivo indica que el proceso es no espontáneo. En la pantalla pueden observar que la energía libre de Gibbs es una función termodinámica que depende de tres variables: la entalpía, la temperatura y la entropía. Es decir, si queremos predecir la espontaneidad de un proceso, debemos saber si este es exotérmico o endotérmico, si la entropía aumenta o disminuye y si se trabaja a bajas o altas temperaturas. Analicemos el ejercicio 1. En él se muestra una reacción y sus respectivos valores de entalpía y entropía. De la información suministrada se puede extraer información. Por ejemplo, un valor negativo de entalpía indica que la reacción es exotérmica, mientras que un valor negativo de entropía indica que el desorden del sistema está disminuyendo. Sabiendo esta información, analicemos las opciones. La opción A afirma que el proceso es endotérmico y espontáneo a cualquier temperatura. Sin embargo, del análisis de la entalpía, sabemos que el proceso no es endotérmico, sino exotérmico, y eso invalida la opción A. La opción B afirma que el proceso es exotérmico y no espontáneo a altas temperaturas. Anteriormente dijimos que el proceso efectivamente es exotérmico. Sin embargo, para sacar conclusiones de la espontaneidad, debemos observar la tabla de signos para la energía libre de Gibbs. En esta tabla se observa que para un proceso que es exotérmico y donde la entropía está disminuyendo, la espontaneidad es una variable que depende de la temperatura, de manera que obtendremos un proceso espontáneo si se trabaja a bajas temperaturas o un proceso no espontáneo si se trabaja a altas temperaturas. Basado en esto, la opción A, que afirma que el proceso es exotérmico y no espontáneo a altas temperaturas, sería la opción correcta. En cuanto a la opción C, es inválida, pues el proceso no es endotérmico, mientras que la opción D es incorrecta, pues el proceso es espontáneo solo a bajas temperaturas y no a altas temperaturas como lo afirma. El ejercicio 2 permite analizar el concepto de espontaneidad de un proceso con base en cambios de estado. Repasemos algunos conceptos utilizando como ejemplo la fusión de un cubo de hielo para formar agua líquida. A una atmósfera de presión, el agua se congela a temperaturas menores a 0 grados Celsius. Imaginemos que colocamos un cubo de hielo sobre una superficie que se encuentra a 25 grados. Como el agua solo está en forma sólida a temperaturas menores de 0 grados, es lógico pensar que el cubo de hielo espontáneamente se transformará en agua líquida a 25 grados Celsius. Sin embargo, si colocamos un vaso con agua líquida dentro de un congelador a menos 10 grados Celsius, el proceso espontáneo será que el agua se solidifique. Como vemos, un proceso que es espontáneo a una temperatura no lo es necesariamente a otra temperatura. Analicemos el ejercicio 2. En él se muestra una tabla con información sobre la temperatura de fusión y ebullición de dos componentes X y Y se le pide encontrar la opción correcta. Para simplificar el análisis, agrupemos las opciones. Analizaremos la opción A y D
y posteriormente las opciones B y C. La opción A afirma que el proceso de transformar Y de un líquido a gas es espontáneo si la temperatura es menor a 118 grados Celsius. Veamos la tabla para analizar la transformación del componente Y de líquido a gas. Para ello, debo de fijarme en la temperatura de ebullición. Si trabajamos a una temperatura por debajo de 118 grados Celsius, lo espontáneo será que Y gaseoso se transforme en Y líquido. Por tanto, la opción A es incorrecta. La opción D afirma que el proceso de transformar Y líquido a Y sólido es espontáneo a temperaturas mayores a 17 grados. Sin embargo, si observamos la tabla y nos fijamos en la temperatura de fusión, podremos ver que a temperaturas mayores a 17 grados, lo espontáneo es que Y sólido se transforme en Y líquido, lo que hace a la opción D incorrecta. Analicemos la opción B, donde se afirma que el proceso de transformar X sólido a X líquido es irreversible, lo que es un sinónimo de espontáneo, a menos 120 grados Celsius. Como la temperatura de fusión de X es menos 114,1 grados, podemos asegurar que a menos 20 grados, una temperatura menor, lo irreversible sería que X líquido se transforme en X sólido, y esto invalida a la opción B. Finalmente analizaremos la opción C, que afirma que el proceso de transformar X gaseoso en X líquido a 25 grados es espontáneo. Si observamos la tabla, la temperatura de ebullición de X es de 78,4 grados Celsius, o sea, 25 grados aún no se alcanza la temperatura de ebullición y por tanto un gas de X puede condensarse espontáneamente y por tanto la opción C sería la correcta. El ejercicio 3 permite analizar la entropía en una reacción química, pero antes repasemos algunos conceptos. La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía del universo aumenta en cualquier proceso espontáneo. Así, cuanto mayor sea la cantidad de microestados en un sistema, mayor será su entropía. Podemos entonces analizar la entropía desde la perspectiva del volumen, de la temperatura y de la formación de especies gaseosas en una reacción. En el recuadro azul podemos ver que un gas se expande irreversiblemente si se aumenta el volumen que puede ocupar, lo que aumenta la movilidad de sus moléculas y con ello la entropía. Cuanto más lejos estén una molécula de otras, mayor será la cantidad de posiciones y perfiles cinéticos que estas moléculas pueden tener y por ende mayor será su entropía. En el recuadro rojo observamos el comportamiento de la entropía con la temperatura. Se observa la curva ascendente de cambio de estado. Al pasar de un sólido a un líquido, las moléculas se separan más entre sí, aumentando su movilidad y perfil cinético, y por ende su entropía. Lo mismo ocurre de un líquido a un gas. Así podemos afirmar que la entropía aumenta con la temperatura. Finalmente, en el recuadro verde podemos analizar cualitativamente cómo cambia la entropía en una reacción química. Para ello nos debemos enfocar únicamente en las especies gaseosas. En los reactantes hay 4 moles gaseosos. Un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, los cuales se transforman en solo 2 moles gaseosos de amoníaco. Es decir, al inicio de la reacción había muchas más moléculas moviéndose en el sistema y cuando la reacción finaliza esas moléculas se reorganizan para formar tan solo 2 moles de producto. Esto implica que la entropía del proceso está disminuyendo, pues al haber menos moléculas habrá menos microestados. Ahora sí, analicemos el ejercicio 3, donde se nos pide predecir si la entropía de cada reacción aumentará o disminuirá.
Recuerde, solo debe contar los moles gaseosos en cada lado de la reacción y analizar el comportamiento. La reacción A muestra que 3 moles de reactantes gaseosos, 2 de óxido de azufre 4 y 1 de oxígeno, se transforman en 2 moles de producto. Esto implica una disminución de la entropía, pues pasa de un estado de mayor desorden a uno de mayor orden. La opción B muestra que un sólido que se caracteriza por ser ordenado se descompone formando un mol de producto gaseoso, dióxido de carbono. Esto implica un aumento en la entropía, pues el gas es un estado más desorganizado. Finalmente, la opción C muestra cómo un mol de gas se transforma en 2 moles de otro gas, lo que implica un aumento en la entropía. Pero recuerden, la entropía nos puede decir mucho sobre el orden o desorden de un sistema, pero solo la energía libre de Gibbs debe utilizarse para predecir su espontaneidad.